Quizás hoy sientas que lo has estado haciendo todo bien. Vas a la iglesia, rezas, ayudas a la gente, hablas de Dios siempre que puedes. Y sin embargo, en lo más profundo de tu ser, hay un peso inexplicable. Sientes como si algo se interpusiera entre tú y el cielo, un silencio que te inquieta, un vacío que persiste. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hábitos que parecen inofensivos, incluso espirituales, pero que poco a poco nos alejan de Dios sin que nos demos cuenta. Son actitudes silenciosas, disfrazadas de fe, pero que en realidad erosionan nuestra intimidad con el Padre. Y lo más peligroso, casi nadie habla de ellas. Quizás durante años creíste obedecer a Dios, cuando en realidad solo seguías tus propios deseos, envueltos en un lenguaje espiritual. Quizás te has acostumbrado a esperar eternamente, llamándolo fe, cuando en realidad es miedo a actuar. Quizás has aprendido a ser amable en la iglesia, mientras te vuelves frío con la gente de tu propia casa. Estos son hábitos silenciosos, y por eso son peligrosos. No gritan, no escandalizan, se instalan lentamente en el corazón hasta que un día te das cuenta de que te has alejado de la esencia del Evangelio. Pero este mensaje no está aquí para condenarte. No es para avergonzarte ni para señalarte con el dedo. Está aquí para abrirte los ojos y recordarte algo que quizás hayas olvidado. Dios no te llama a una religión rígida. Te llama a una relación viva. Él quiere que seas libre, pleno y vivaz en tu fe. No atrapado en rituales vacíos ni excusas espirituales. Hoy analizaremos 7 hábitos que parecen espirituales, pero que pueden sigilosamente robarte la cercanía con el cielo. Mientras escuchas, quiero que hagas algo. Deja que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. No escuches con miedo al juicio, sino con la valentía de quien sabe que nunca es tarde para realinear su vida con la voluntad de Dios. La Escritura dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es una dura verdad, pero aquí está la esperanza. Dios siempre deja la puerta abierta para quienes deciden regresar. Hoy podría ser el día en que finalmente veas qué ha impedido que tu fe florezca verdaderamente. Hoy podría ser el día en que te des cuenta de que algunas cosas que has llamado espirituales son simplemente cargas que Dios nunca te pidió que llevaras. Él no quiere un desempeño impecable de tu parte. Quiere un corazón honesto y dispuesto a ser transformado. Así que caminaremos juntos, paso a paso, descubriendo estos hábitos ocultos, no para acusarte, sino para liberarte. No para hacerte sentir indigno, sino para recordarte que Dios siempre corrige con amor, como un padre que anhela ver crecer a su hijo. Cada punto que abordaremos será como un espejo. Puede doler mirarlo, pero valdrá la pena, porque al final verás que la vida con Dios es más ligera cuando dejas ir lo que solo parece fe, pero que nunca provino de Él. Y recuerda esto: Dios te ha dado permiso para dejar de intentar salvar a todos, para dejar de fingir que todo está bien, para dejar de vivir buscando la aprobación de los demás. Te llama a vivir por la verdad, por la gracia y por la libertad que se encuentra en Cristo. Más que señalar errores, hoy se trata de descubrir el camino de la vida, porque cuando la verdad te libera, por fin puedes escuchar la voz de Dios con claridad. El hábito de justificar decisiones con frases espirituales que Dios nunca dijo. Existe un sutil peligro en decir: Dios puso esto en mi corazón, cuando en el fondo la decisión nació del impulso, el deseo o el miedo, en lugar de la verdadera dirección del Señor. Parece espiritual, suena bien, pero muchas veces no son más que nuestras emociones que llevan el nombre de Dios como una etiqueta.
El corazón humano tiende a confundir rápidamente lo que quiere con lo que cree que Dios quiere. Y cuando eso sucede, corremos el riesgo de andar por un camino que parece santo, pero que se aleja de su voluntad. Es una trampa silenciosa porque valida nuestras decisiones con un sentido de aprobación divina. Nos sentimos más seguros cuando creemos que Dios nos respalda. Pero la Escritura da una seria advertencia en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No dice que el camino parezca pecaminoso o rebelde, sino que parece correcto. Esa es la parte aterradora. Lo que se siente espiritualmente justificado puede conducir a la ruina cuando se desconecta de los principios de Dios. Esto sucede cuando las decisiones son impulsadas por la soledad, el miedo a perderse algo o una necesidad desesperada de afirmación. Alguien se casa apresuradamente, creyendo que Dios envió a esta persona. Alguien abandona un compromiso demasiado pronto, alegando que Dios cerró esa puerta. Estas afirmaciones otorgan a nuestras decisiones el peso de la autoridad divina, pero muchas veces solo reflejan nuestros deseos insatisfechos. El corazón necesita ser probado, no una confianza ciega. Los sentimientos son poderosos, pero no son la voz de Dios. La verdadera confirmación de una decisión se encuentra en las Escrituras, en el consejo piadoso y en la paz interior que acompaña a la obediencia. Cuando lo que elegimos refleja los principios bíblicos, incluso si nos cuesta comodidad, lleva la marca de la dirección de Dios. Cuando solo alimenta un hambre emocional, es una señal de alerta. Reconocer esto nos llena de humildad, pero también de liberación. Nos recuerda que Dios nunca pidió excusas espiritualizadas, pidió rendición. Se deleita en guiar a sus hijos, pero no impone su voluntad a nadie. El Señor guía mediante la verdad, no mediante impulsos disfrazados de palabras santas. La verdadera fe es lo suficientemente paciente como para esperar su claridad, incluso cuando las emociones exigen acción. Cuando haces una pausa y sopesas tus decisiones a la luz de las Escrituras, permites que Dios te revele qué es verdaderamente su voz y qué es simplemente tu propio deseo que habla con más fuerza. Aquí es donde nace el verdadero discernimiento. No se trata de vivir con miedo a tomar malas decisiones. Se trata de vivir en rendición, confiando en que Dios confirmará su voluntad cuando tu corazón esté dispuesto a obedecer, incluso cuando duela. Cuando esperar en Dios es en realidad miedo a actuar. Hay momentos en que los creyentes hablan de esperar en Dios, pero en el fondo lo que ocurre no es paciencia sino vacilación. Es miedo disfrazado de santos. Es la silenciosa esperanza de que, al no actuar, la responsabilidad de decidir desaparecerá de alguna manera. Decir, aún no es el momento, da seguridad, pero a veces no es más que evasión. Dios honra la confianza, pero no la pasividad disfrazada de fe. A lo largo de las Escrituras, el Señor llama a su pueblo a dar pasos valientes, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Los muros de Jericó no cayeron hasta que Israel marchó. Pedro no caminó sobre el agua hasta que bajó de la barca. La fe mueve, la fe actúa. La fe arriesga la obediencia incluso cuando el resultado es invisible. Hay innumerables historias no contadas de oportunidades perdidas porque el miedo recibió más autoridad que el llamado de Dios. Personas que postergaron el perdón hasta que fue demasiado tarde. Personas que guardaron silencio cuando debieron haber dicho la verdad. Personas que nunca siguieron el llamado en su vida porque esperaban una señal que nunca llegó. La verdad es simple y dura. La fe sin acción no es fe en absoluto, es consuelo disfrazado de devoción. A veces nos decimos que estamos esperando confirmación,
cuando en realidad Dios ya ha hablado a través de su palabra. No nos faltan respuestas, estamos evitando la acción. La verdadera fe no es imprudente, sino audaz. Escucha, ora, pero luego avanza en obediencia, confiando en que si Dios cierra una puerta, la aclarará. El Señor nos guía mientras avanzamos, no mientras nos quedamos paralizados en la indecisión. Esperar tiene su lugar, pero también la acción. La diferencia está en el corazón. ¿Nos demoramos porque Dios dijo, todavía no? ¿O porque el miedo nos susurra, no lo intentes? Las promesas de Dios no se cumplen en quienes se quedan quietos para siempre. Se cumplen en quienes confían lo suficiente en Él como para caminar cuando Él dice, ve, aunque cada paso parezca caminar sobre el agua. La piedad selectiva que trata bien a la iglesia, pero ignora a los de casa. Hay una forma de espiritualidad que parece admirable en público, pero es hueca en privado. Sonríe en la iglesia, sirve fielmente en el ministerio y habla con amabilidad a los desconocidos. Sin embargo, tras puertas cerradas, es fría, impaciente y cruel con quienes comparten el mismo techo. Es fácil parecer santo cuando otros observan. Es mucho más difícil vivir el amor donde no hay aplausos. Las Escrituras hablan directamente de este tipo de vida dividida. 1 Juan 4:20 dice, quien dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La verdadera fe no puede compartimentarse. Dios mide nuestra devoción no por nuestro buen desempeño en el culto público, sino por cómo amamos a quienes están más cerca de nosotros, a quienes ven cada defecto y cada debilidad. La verdadera espiritualidad transforma los momentos cotidianos de la vida. Cambia la forma en que hablamos con nuestro cónyuge, la paciencia que mostramos a nuestros hijos, el honor que brindamos a nuestros padres mayores. Estos momentos pasan desapercibidos para la multitud, pero Dios los ve profundamente. A Él no le impresionan las oraciones ensayadas ni las apariencias refinadas. Se conmueve por los corazones que eligen la humildad y el amor donde nadie los ve. Cuando la fe se convierte en una actuación, pierde su poder transformador. Es posible ser respetado en la iglesia y al mismo tiempo ser resentido en casa. Es posible predicar la gracia a otros y negarla a quienes nos rodean. Esta no es la vida que Dios desea para sus hijos. La prueba de nuestra fe no está en cuán fuerte cantemos el domingo, sino en cómo servimos, perdonamos y mostramos misericordia el lunes. Dios no pide familias perfectas, sino corazones dispuestos a amar donde más cueste. La santidad empieza en casa. Se construye en los actos discretos de bondad que nadie más verá jamás, pero que el cielo celebra. La obsesión por las señales de Dios que revela inseguridad espiritual. Hay creyentes que buscan constantemente señales externas que confirmen cada decisión. Hojean la Biblia con la esperanza de que un versículo al azar les diga qué hacer. Interpretan las coincidencias como instrucciones divinas. Buscan la constante seguridad de que Dios les habla. Pero este ciclo, aunque parezca espiritual, revela una falta de madurez para reconocer su voz. Dios no es un Dios de superstición. No se descubre por casualidad, suerte, ni patrones aleatorios. Se revela a través de su palabra, su espíritu y sus principios inmutables. La Escritura no es una lotería donde se extraen versículos para dar respuestas instantáneas. Es la palabra viva, firme y confiable que moldea corazones con el tiempo. Quienes viven siguiendo señales a menudo pasan por alto la intimidad más profunda que Dios desea. Quieren respuestas rápidas en lugar de una relación cultivada. Dependen de confirmaciones fugaces en lugar de una fe arraigada. Sin embargo, Dios desea hijos que confíen en su carácter más que en pruebas constantes.
Aprender a discernir su voz comienza con las Escrituras. Continúa con la oración que escucha, no solo habla. Crece cuando ponemos a prueba nuestros pensamientos con los principios de Dios, en lugar de con las emociones o las circunstancias. Él es fiel al guiar, pero su guía a menudo llega como claridad con el tiempo, no como rayos de dirección. Cuando la fe se basa solo en señales, se desmorona cuando éstas desaparecen. Pero cuando la fe se basa en el carácter de Dios y su palabra, se mantiene firme incluso en el silencio. La verdadera madurez llega cuando ya no necesitamos señales constantes para confiar en que el pastor sigue guiándonos. El creyente que se aferra a los principios siempre escuchará a Dios con mayor claridad que quien solo busca señales. El hábito de convertir a las personas en salvadores emocionales. A veces, sin darnos cuenta, colocamos a las personas en un pedestal que nunca debieron ocupar. Nos apoyamos en ellas como si nuestra identidad dependiera de su aprobación, como si su presencia fuera el fundamento de nuestra paz. Esto puede ocurrir en amistades, relaciones románticas e incluso en los lazos familiares. Parece noble, como una profunda lealtad o un amor sacrificado, pero en realidad crea una dependencia malsana que poco a poco aleja el corazón de Dios. En esencia, este hábito es una forma de idolatría. Las Escrituras advierten que cualquier cosa en la que confiemos más que en Dios, aunque parezca pura, se convierte en un rival para Él. Cuando alguien más se convierte en el ancla de nuestro valor, sin darnos cuenta, cedemos el control de nuestras emociones y decisiones. Empezamos a temer perderlas más que apartarnos de la voluntad de Dios. El amor verdadero es un regalo, no una cadena. Honra a la otra persona sin convertirla en su salvador. Permite la cercanía sin convertirla en la fuente de vida. Cuando las relaciones se convierten en el centro de nuestra identidad, dejan de ser bendiciones y se convierten en cargas. Hay historias reales de familias que creían mostrar amor incondicional, pero en realidad se habían rendido a patrones tóxicos. Lo que comenzó como compasión se convirtió en dependencia. El resultado fue una lenta erosión de la fe, a medida que la voz de Dios se volvía más suave que la de aquel a quien temían perder. Si nuestra paz con otra persona fluctúa, entonces ya hemos cedido una libertad que Dios quiso que conserváramos. El Señor llama a sus hijos a amar profundamente, pero nunca hasta el punto de perderse a sí mismos. Solo Él es la fuente de seguridad e identidad. Cualquier relación que nos obligue a abandonar nuestras convicciones para mantener la conexión ya no es amor. Se ha convertido en un sustituto de aquel que debería ser el primero en nuestros corazones. El cristianismo de las apariencias que sustituye la transformación real por rutinas vacías. Es posible asistir a todos los servicios religiosos, servir fielmente en el ministerio y hablar con fluidez el lenguaje cristiano mientras vivimos una vida que permanece inalterada en esencia. La devoción externa puede convertirse en una máscara que oculta un corazón que ha dejado de rendirse al poder transformador de Dios. Podemos convencer a otros de nuestra espiritualidad mientras, en silencio, nos alejamos de la verdadera obediencia. Dios no se conmueve por las apariencias. La Escritura dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. El Señor no se deleita en rituales realizados sin humildad. Busca corazones honestos, entregados y dispuestos a ser transformados por su palabra. Este tipo de religión vacía puede parecer segura porque exige poco. Podemos estar presentes, servir y dar la impresión de ser parte de nosotros, sin confrontar las partes de nosotros que aún se resisten al cambio. Pero cuando la adoración se convierte en
actuación, pierde su poder transformador. Dios nunca pidió rutinas impecables, pidió obediencia vivida en los momentos cotidianos, cómo perdonamos, cómo servimos en silencio, cómo elegimos la integridad cuando nadie nos ve. Hay creyentes que confunden la actividad con la intimidad. Están ocupados para Dios, pero distantes de Él. Sin embargo, la verdadera fe no se mide por la frecuencia con la que nos ven en el templo, sino por si nos hemos convertido en el templo. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de recitar palabras santas y comenzamos a vivir vidas santas. La presencia de Dios no reside en horarios ni deberes, sino en corazones que le pertenecen plenamente. Estar presente sin rendirse es como estar bajo la lluvia sin dejar que el agua penetre. Una vida que solo parece devota por fuera, con el tiempo se seca por dentro. Dios llama a su pueblo no a parecer santo, sino a ser suyo. El tipo de espiritualidad que evita la confrontación, pero destruye las relaciones verdaderas. Hay un tipo de fe que se esconde tras el silencio, temerosa de las conversaciones difíciles. Dice, no quiero juzgar, cuando en realidad teme más al conflicto que a la verdad. Esta espiritualidad parece pacífica en la superficie, pero abandona silenciosamente a quienes necesitan corrección, guía y amor, dispuestos a decir las palabras difíciles. Las Escrituras nos recuerdan en Efesios 4:15 que debemos hablar la verdad en amor. El amor verdadero no es pasivo, no observa en silencio, como alguien se encamina hacia el daño. Está dispuesto a arriesgarse a la incomprensión o la incomodidad para proteger a otra persona. Evitar la verdad puede mantener la calma por un momento, pero le resta autenticidad y fortaleza a las relaciones. La verdadera conexión se basa en la honestidad. Hay historias conmovedoras de vidas salvadas porque alguien se preocupó lo suficiente como para hablar en el momento oportuno. Una palabra de corrección amorosa, ofrecida con gracia y humildad, puede ser el punto de inflexión para alguien que se encuentra al borde de una decisión destructiva. Cuando evitamos la confrontación necesaria, no protegemos la paz, sino que la sacrificamos. El silencio puede parecer más fácil, pero no es bondad. Permanecer callado mientras alguien se aleja de Dios es observar cómo se desarrolla el daño sin intervenir. Dios llama a sus hijos a un amor que es a la vez tierno y valiente. No condena, pero tampoco esconde. Las relaciones basadas en la evasión son superficiales. Las relaciones forjadas por la verdad y la gracia pueden soportarlo todo. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de un amor lo suficientemente fuerte como para hablar cuando el silencio sería más fácil. Conclusión. Al analizar estos 7 hábitos, quizás te hayas visto reflejado en uno o más. Son sutiles, discretos y fáciles de pasar por alto. A menudo parecen espirituales, pero poco a poco alejan el corazón de la presencia de Dios. Sin embargo, la belleza del Evangelio es esta. No importa cuánto nos hayamos desviado, el camino de regreso nunca está cerrado. Dios no busca rutinas impecables, palabras vacías ni apariencias. Busca tu corazón, honesto, entregado y dispuesto a ser transformado. Se deleita en guiar a sus hijos, pero no competirá con nuestro orgullo, nuestros miedos ni nuestras excusas. El Señor nos llama a una fe viva, una que no se define por rituales, sino por la obediencia, la entrega y el amor verdaderos. Quizás hoy te des cuenta de que algunas decisiones que tomaste estaban revestidas de un lenguaje sagrado, pero arraigadas en el miedo o el deseo. Quizás veas dónde confundiste esperar en Dios con negarte a actuar. Quizás reconozcas que la fe se ha convertido en una actuación en lugar de una relación,
Estas revelaciones no tienen como objetivo avergonzarte, sino liberarte. Isaías 30:21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz a tus espaldas que dice: este es el camino, anda por él. Dios no ha dejado de hablar, no ha dejado de guiar, pero su voz se hace más clara cuando estamos dispuestos a soltar lo que nunca fue de Él y aferrarnos a lo que realmente es. Este no es el final de tu historia. Aunque te sientas lejos, aunque te sientas seco, aunque hayas estado haciendo lo mismo durante años, hoy puede ser el día de la realineación. Los brazos del Padre siguen abiertos. Su gracia aún es suficiente y su deseo sigue siendo el mismo: acercarte, restaurar lo que se ha roto y guiarte hacia la libertad de vivir plenamente entregado a Él. Los hábitos que hemos mencionado pueden sentirse profundamente arraigados, pero no son mayores que el poder transformador de Dios. Cuando dejas ir lo que solo parece fe, finalmente haces espacio para que crezca la verdadera fe, y a medida que avanzas, paso a paso, descubrirás que el cielo nunca ha estado lejos. Dios ha estado esperando todo este tiempo a que simplemente regreses. Si estas verdades te llegaron al corazón hoy, no dejes que este momento pase desapercibido. Después de este video, dedica unos minutos a orar sinceramente con Dios. Pídele que te revele cuáles de estos hábitos han estado moldeando tu caminar sin que te des cuenta. Invítalo a mostrarte dónde te llama a realinearte, a liberarte y a obedecer con valentía. Si este mensaje te resultó significativo, compártelo con alguien que pueda necesitar el mismo recordatorio. Nunca se sabe qué corazón podría fortalecerse al escuchar esto. Y si quieres seguir creciendo en discernimiento, sabiduría y una fe verdadera que transforma, suscríbete y mantente conectado aquí. Dios no ha terminado contigo. Aún tiene propósito, paz y guía para tu vida. Que este sea el momento en que te acerques a Él, no solo en apariencia, sino en verdad.